Y para cerrar nuestro encuentro de Real Estate, que la verdad pasó por todas las aristas, nos vamos a dar un lujo. Vamos a hablar con Eduardo Costantini. Eduardo, ¿qué tal? José del Río te saluda, ¿cómo estás? José, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, un placer tenerte para el cierre y para charlar un poco de este mercado que tanto apasiona a los argentinos, pero antes de entrar con las preguntas quiero mostrarle a la gente, la conocemos todos, pero nunca está de más una breve introducción de quién es Eduardo Costantini. Apasionado, tenaz y soñador, Eduardo Costantini es un hombre que no pierde la pasión por hacer. Visionario, audaz y emprendedor, el empresario marca tendencia en el mundo de los ladrillos, un hombre con una capacidad innegable para ver negocios de real estate donde nadie los imagina. Creador de la ciudad-pueblo Nordelta, de puertos y de la marca de proyectos top Oceana, con la que tiene desarrollos en Miami y Buenos Aires y con más de 40 años de experiencia en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, asegura que la creatividad es parte de su ADN. Y confiesa su mayor secreto, disfrutar de cada proyecto con la misma pasión que encaró su primer emprendimiento. Bienvenido. Eduardo, en un contexto nos encontramos de muchos cambios, ¿no? Vos siempre miraste a largo plazo, me acuerdo allá lejos y hace tiempo cuando en Nordelta eran unas palmeras y una promesa y decías acá va a haber una escuela, acá va a haber una iglesia, acá va a haber un templo, acá va a haber una comunidad y te mirábamos todos diciendo, bueno, hay que ver y finalmente fue realidad. Cuando vos ves la Argentina de hoy, ¿qué te genera? Bueno, gracias por la presentación, José. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, yo tengo 75 años, empecé a mis 20 y he atravesado muchas vicisitudes de nuestra economía, ¿no? De nuestro país. Y, y en realidad la cultura del empresario, creo que estamos formados en ese ecosistema, ¿no? Político, económico, social. Eh, pero bueno, en los últimos años, diría los últimos 20 años, la situación se ha agravado más, porque el sector público ha crecido más, la presión impositiva también, la situación social se ha agravado, se ha acomplejizado más la Argentina, ¿no? O sea, que sigue presentando oportunidades espectaculares, ventajas comparativas enormes, pero que no la hemos sabido aprovechar, ¿no? Entonces, la situación actual es una situación harto complicada, muy difícil, que requiere una convicción muy fuerte, un liderazgo, un apoyo político también, para ir tomando las medidas que en el largo plazo hagan una corrección hacia la dirección correcta, ¿no? ¿Vos ves riesgos, Eduardo, de una hiperinflación en nuestro país? Si veo que, perdón. Riesgos de una hiperinflación. Bueno, al nivel que vamos, eh, el riesgo está, no lo veo. En realidad yo creo que no vamos a una hiper, pero depende a qué llamas hiper, digamos. Ya estar en un 80, 90, 100% de inflación ya se te hace muy difícil manejar la economía, como también se hace difícil tomar decisiones empresarias o, más que tomar decisiones empresarias, ejecutarlas. Por ejemplo, nosotros estamos licitando una obra en Nordelta, lo cuento anecdóticamente, ¿no? Que es la entrada y el clubhouse de un barrio, y nos pidieron por favor las empresas constructoras diferir la presentación de los pliegos porque no tienen precio. Entonces, ese tipo de situaciones, esto va referido sobre todo al último tramo de la crisis, tuvimos 3 ministros en el último mes, creo que ahora se va a quietar, por lo menos por un tiempo, pero por eso te digo que es muy imperioso realmente controlar el gasto público y atenuar la tasa de inflación, no crear un status quo que sea llevadero, ¿no? No como algo definitivo, pero como algo transitorio de cara a las nuevas elecciones.
Eduardo, el tema del dólar, ¿no? Primero, ¿por qué los argentinos tenemos tanta, pero tanta pasión por el dólar? Yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Más que una pasión por el dólar. Eh, en nuestra historia no nos han pagado los depósitos, no nos han pagado los bonos del gobierno nacional. Últimamente ni siquiera nos pagaron los bonos en pesos que vencían a 90 días. Sería como una letra de tesorería a corto plazo para cualquier país. Estamos con una inflación que mencioné antes, pero en general con tasas negativas. Por ejemplo, Brasil ha tenido inflación aún más alta que la nuestra, pero siempre al ahorrista le dieron una tasa positiva. Incluso acá, de una forma estratégica, se ha castigado al ahorrista en pesos con tasas negativas para incentivar el consumo, para no aumentar costos, porque la estrategia ha sido no ajustar, sino salir a través del aumento de la producción. Y eso es un error garrafal, digamos. Bueno, ayer por suerte el ministro dijo que la inflación es un gran enemigo y que produce un mal enorme. No hablo de las tasas de interés específicamente, ¿no? Pero la contracara de eso es proteger el ahorro nacional. No hay ahorro nacional. Entonces, si vos, como no tenés una forma para ahorrar en pesos en el mercado financiero, porque además la deuda que está en dólares o que está indexada no aguanta el nivel de riesgo, claro, entonces la gente para protegerse recurre al dólar, o recurre al dólar o recurre a la inversión inmobiliaria, prácticamente de una forma muy marginal recurre al mercado bursátil, ¿no? A la compra de empresas que por otro lado están por el piso. Hablando de empresas y el piso, ¿qué se puede esperar del dólar? Digo, hoy hablamos mucho de las distintas cotizaciones. En el último tiempo, en los 26 días de Ministerio de Economía de Batakis, se disparó a 100 pesos, subió 100 pesos, después bajó 50, ahora se habla de una baja. Digo, ¿qué hay que esperar saliendo de esta foto, Eduardo, respecto de la relación peso-dólar? El dólar libre es caro, claramente muy caro, y creo que el programa, en realidad son medidas que se han anunciado que tenderían a ser un programa a través del tiempo, se debería complementar con otras medidas articuladas. Yo creo que quedaría en una cierta calma en comparación a la crisis de julio, pero no lo veo como una solución definitiva. De hecho, hay medidas anunciadas que el efecto es un efecto relativo, no es un efecto contundente. O sea, lo que me parece valioso del mensaje de ayer, primero es que el Frente de Todos reconoce la importancia de hacer un ajuste. O sea, para hablarlo sin eufemismo, hay que bajar el gasto público. Bueno, eso es toda una definición que no se había dado en todo este tiempo de gobierno, ¿no? Y la necesidad de tener un orden en las cuentas públicas al 2,5, que yo creo que es prácticamente imposible llegar este año, pues el año prácticamente se va. Instrumentar la medida lleva tiempo, como la suba de tarifas. Pero como digo, son objetivos planteados que son valederos, que después aparte hay que ver la situación política, cómo los compatibiliza, o sea, en qué medida se pueden materializar los anunciados que hizo ayer Massa, ¿no es cierto? Y de cara encima a un año electoral, del año que viene a un año electoral, o sea que yo creo que va a ser algo intermedio, donde probablemente naveguemos con una alta inflación, el dólar que obviamente se va a ir adecuando
a dicha inflación, hay que ver qué hacen con las tasas, si hay tasas positivas, hay que ver cómo demuestran lo que se dijo ayer, si eso va a ir creciendo por medidas coherentes. Hay que ver qué acuerdos llegan con los exportadores, porque digamos, con este dólar oficial las exportaciones no vuelan, eso es clarísimo, hay una divergencia enorme ya con el nivel de precios, con las remarcaciones que se vienen, y mucho más con el nivel del dólar libre, o sea, no se puede convivir con una brecha semejante. Entonces, bueno, se habló de no devaluación, pero se habló de sentarnos, dijeron, con la mesa de enlace y con otros grupos dinámicamente exportadores para llegar a algún tipo de acuerdo. Y bueno, eso es dólar diferencial, ¿no? Es un tipo de cambio múltiple, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, yo creo que como el gobierno nunca ha tenido confianza, aún antes de asumir no tenía la confianza requerida, y durante su gestión se encargó de ratificar que era correcto esa falta de confianza por innumerables errores políticos, geopolíticos y económicos, y ahora alguien del seno del mismo gobierno toma el Ministerio de Economía, que ya lo digo, no por convicción, sino por necesidad. Entonces hoy los argentinos, sobre todo los inversores, quieren ver pruebas, quieren ver hechos fácticos que se van a dar en los próximos meses. Esto no, en ese sentido tiene razón, esto no es una cosa milagrosa ni mucho menos. Y entonces, bueno, hay que transitar esto, yo creo que con un poco más de calma, y desde el punto de vista inmobiliario, para nosotros es una buena noticia porque ya habíamos notado baja de ventas, la gente muy preocupada, y creo que esto va a traer una mayor tranquilidad a las familias. Eduardo, hablando de eso, ¿los precios de las propiedades tocaron un piso o no es tan así? Bueno, hay distintos mercados, ¿no? Los mercados por fuera de la ciudad, como el caso de Nordelta y Puerto, nosotros durante la pandemia, que se dio una situación extraordinaria que yo no había vivido nunca en mi carrera, hubieron incluso mejoras de precios en dólares libres, a pesar de la corrida cambiaria, por ejemplo, del 20, ¿no? Y lo mismo este año. Este año, en julio, hubo una fuerte disminución de ventas, o sea, tanto en Nordelta como en Puerto. O sea, el ciclo se dio del segundo semestre del 20 a la finalización del primer semestre del 21, ¿no? No, del 22, perdón, sí. ¿no? Y anecdóticamente, en Capital, nosotros hemos tenido un buen performance en ventas, en el proyecto nuestro de Huergo, y también Oceana Puerto Madero, que inauguramos, tal vez por la inauguración, el lanzamiento, por la calidad del proyecto, etcétera. Y después también estamos viendo, y nosotros, no solo nosotros, sino colegas nuestros y brokers, un mercado que ya se venía dando, de empresas que no pueden salir de los pesos por problemas regulatorios, que están buscando invertir sobre todo en oficinas, aunque algunos departamentos, pero básicamente oficinas. O sea, no pueden comprar dólares, porque entonces si son importadores no pueden acceder al tipo de cambio oficial, o si tienen que pagar deudas, o si son bancos, ¿no? Entonces es un mercado muy peculiar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Creo que el mercado de departamentos en Capital debe haber tocado piso, a no ser que vayamos a una crisis que no la veo, con una exacerbación en la suba del dólar, a una hiper, ¿no? Que no la ves, me quedo con ese título. Eduardo, algunas cuestiones te voy a ir preguntando
por ejemplo, en el caso de puertos, ¿en qué estadio está hoy y cuál es tu proyección para ese proyecto? No, bueno, Puerto nosotros ya lo terminamos. Ah, no, perdón, Puerto, pensé que era Puerto Madero. Mira, eh, puertos, nosotros vendimos en los últimos 2 años más de 1.200 terrenos y hay en construcción más de 700 casas. O sea, entre Nordelta y Puertos hay unas 1.500 casas construyéndose. Hemos vendido entre los dos, en este periodo que te dije, unos 2.000 terrenos por 400 millones de dólares. O sea, son números importantes que nos han permitido acelerar el ritmo. Nosotros no prevemos de ninguna manera poder continuar con este ritmo. Si continuáramos con este ritmo, te diría que Puerto podría estar terminado en 10 años con la media densidad. No lo veo de esa forma. Siempre hemos tenido ciclos, ¿no? Entonces yo te diría que Puerto se ha vendido un poco más del 50% de sus terrenos y tiene por delante el desarrollo de la media densidad de aquellos desarrollos que le van a dar el carácter urbano, que van a completar el concepto que nosotros hemos llamado de ciudad-pueblo, ¿no? Estamos con muchos proyectos internos, algunas novedades que vamos a anunciar, pero es increíble la cantidad de trabajo que tenemos con colegios, supermercados, proyectos de arte, sanatorios, departamentos, centros gastronómicos, clubs, náuticos. Realmente estamos con mucho movimiento, dedicándole muchas horas. Y lo mismo que Nordelta. Nordelta estamos desarrollando el centro urbano de Nordelta, que es como la frutilla de la torta, que son unos 380.000 metros cuadrados. Estamos haciendo un área que llamamos área beta, que es un área de innovación y tecnología, donde vamos no solamente a hacer cursos más cortos que el curso terciario convencional, de precisamente tecnología e innovación en distintos territorios. Vamos a crear áreas de trabajo corporativas. Estamos hablando con universidades, empresas, para articular un ecosistema, ¿no?, tecnológico, que a su vez también va a venir acompañado. Bueno, hay un sanatorio que se está terminando, vamos a hacer un centro de diseño también en la cabecera de la bahía, y vamos a manejar el nivel 0 de toda la bahía para articular el tenant mix de toda esa zona, ¿no? Estamos trabajando con varios estudios de arquitectura. Eso es un proyecto muy desafiante, muy rico, muy diverso, y creo que le va a dar una buena característica a Nordelta, no solamente obviamente para el nordelteño, sino también para gente de afuera, porque obviamente es un centro abierto, ¿no? Eduardo, hablando ahí irán más o menos unos 380.000 metros de foto. Hablando un poco de esto y para completar con tema proyectos, cuando invertiste en Estados Unidos, la verdad que fue el momento correcto, dicho con el diario del lunes. El diario del domingo lo tenías vos solo, digo, cuando invertiste en su momento, y con ese primer capítulo de Oceana que la verdad que fue récord de ventas, ¿no? ¿Estás pensando en invertir nuevamente en el exterior? ¿Estás mirando alguna plaza nueva? Sí, estamos viendo, sobre todo Miami. Nos asusta un poco la suba vertiginosa de la propiedad en Miami, sobre todo de cara a una probable recesión en Estados Unidos, con una inflación que ha crecido muchísimo. Hay una situación de incertidumbre elevada, bueno, en el mundo, en Estados Unidos también, en particular, y entonces
el mercado se está debatiendo entre el nivel de agresividad que tiene que tener la Reserva Federal y el nivel de actividad, porque hay un trade-off. O sea, la Reserva Federal te dice, tengo que subir las tasas para bajar la demanda, o sea, para bajar el nivel de actividad, o sea, que es clarísimo, ¿no? Que es lo que tenemos que aprender. Si tenés mucha inflación, lamentablemente tenés que bajar el nivel de actividad, llámese bajar el consumo y bajar la inversión, aunque sea desagradable. Es una traducción en blanco y negro, ¿no? Sin embargo, el mercado está muy benevolente y piensa que en un año la tasa de inflación, que poner un promedio, porque hay muchas tasas de inflación, esté en un 7 y monedas, el core es 5.9, están pensando que va a bajar a 2.3 y que las empresas van a poder remarcar y que la inflación no va a ser tan grave. Entonces, las acciones están subiendo y en propiedades hay menor venta, pero no hay baja de precios. Entonces, un terreno se ha triplicado en valor. El terreno que nosotros compramos en Val Harbor hoy vale 3 veces más caro, en dólares. Entonces tenemos miedo de convalidar estos valores. Estamos viendo activamente, pero estamos en un compás de espera que serán 3, 4 meses, digamos, a ver efectivamente la economía qué nos dice, ¿no? Y este mercado en particular, el mercado de housing, de clase media, claramente ha tenido una baja de ventas de un 20%, o sea, ahí la suba de la tasa de interés que llegó superó el 5% con claridad, ahora está en 4,99, salió la estadística de hoy, ha bajado casi un punto, pero el nivel de hace un año era 3,5, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo estos 3 meses, 4 meses, a ver si la inflación hace pico realmente, o si no es así, la Reserva Federal tiene que ser más firme y entonces hay una baja de precios. Eduardo, un placer haberte tenido. La última, un título te pido respecto de si tenés que decir o tendrías que titular hoy la Argentina como país respecto de la realidad que vivimos o la que viene, lo que vos quieras. El título que vos le pondrías, ¿cuál sería? Argentina tiene que demostrar. Ya está, es suficiente con ese título, y más para un hombre de negocios que ha hecho con hechos y no con palabras mucha de su historia. Abrazo gigante y un lujo haberte tenido. No, gracias a vos, José. Hasta luego a todos. Hasta luego. Era Eduardo Costantini. Con él cerramos este capítulo de Real Estate que ha pasado por las distintas aristas. La verdad que nos dio mucho orgullo lo que vieron delante de cámara y también lo que no se vio, que es ese detrás de escena aquí en los estudios de Vicente López de la redacción de La Nación, llenos de gente intercambiando tarjetas, contando qué es lo que viene y una liga de networking post pandemia que la verdad que ha sido un placer. Tanto lo que vieron como lo que no se vio, que forma parte de este ecosistema que tratamos de construir aquí desde nuestra comunidad de negocios, aquí en La Nación y en La Nación Más. Hasta la próxima, muchas gracias por haber estado del otro lado.